Bueno, en el primer problema de la sección A, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un ejemplo donde tenemos a María, el cual es una persona que le gusta ver series por internet. Esta que nos dice que prefiere a Netflix, que es su plataforma preferida, a Prime Video. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que prefiere Netflix a Prime Video. Ok. Y nos dice que quitan Frozen de su catálogo. Entonces, ¿esto qué dice? Que si realmente se está cumpliendo el axioma para tener como la función de utilidad, que a pesar de que quitemos Frozen, que se encuentra en Netflix, vamos a seguir prefiriendo Netflix a Prime Video. Pero en el ejemplo nos dice que una vez que quitaron Frozen, ahora prefiere Prime Video. Entonces, no estamos cumpliendo este axioma llamado continuidad, en el cual tenemos dos canastas de bienes como Netflix y Prime Video. Por ejemplo, acá tenemos Netflix y acá tenemos Prime Video, el cual tiene diferentes títulos, y que si hacemos un cambio mínimo, el individuo no debe de cambiar su selección. Pero en este ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que al hacer un cambio de Frozen, sí cambia esta selección. De que cuando se quita esto, cuando quitamos este título, ahora va a preferir Prime Video. Entonces, es acá donde tenemos este problema, ya que no estamos cumpliendo con este axioma de la continuidad. Entonces, el que haya cambiado de decisión al quitar el título es un problema que se presenta para esta continuidad, ya que no se cumple. Entonces, sí es problemático porque no se está cumpliendo el axioma, de la continuidad. Entonces, el problema recae en que no se puede como realizar esta función de utilidad, ya que el tener esta continuidad nos apoya para poder tener una función de utilidad. Entonces, como se mencionaba al principio del video, lo que necesitamos para poder realizar esta función de utilidad, es que exista continuidad, el cual, donde no haya un cambio en la decisión de preferir Netflix a Prime Video, a pesar de un cambio mínimo, en Netflix. Siempre nos tenemos que quedar con Netflix. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es lo que nos dice? En esa pregunta nos están diciendo que el por qué el marginal rate of substitution, la tasa marginal de sustitución de una función de complementos, no está definida. El por qué no está definida en una función de complementos. Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero hay que definir qué es como una función de complementos. Una función de complementos, ¿qué es lo que necesita para poder cumplirse? Necesita que sean en cierta proporción el consumo de estos bienes. Un ejemplo que se usa muy comúnmente es el de los zapatos, en el cual no podemos solo consumir mucho de un zapato izquierdo, por ejemplo, consumir 3 de izquierdo y nada más consumir 2 de derecho. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que sean complementos? Se tiene que consumir como en paquetes, como en la misma proporción. O sea, tenemos que consumir
Siempre uno de derecho, bueno, uno de izquierdo y uno de derecho. Siempre tenemos que estar cumpliendo con este paquete. Pero, ¿qué es lo que nos dice la tasa marginal de sustitución? La tasa marginal de sustitución nos menciona el qué cantidad, o sea, cuánta cantidad de cierto bien, por ejemplo, de bien de X1, estás dispuesto a dar, a quitar o a comprar menos con tal de comprar más bien de X2. Con tal de tener más bien de X2. Esto o viceversa. ¿Cuánto estás dispuesto a quitarte de tu bien X2 con tal de comprar más del X1? Esto no nos hace sentido para los complementos porque siempre tenemos que comprar en la misma proporción. Uno izquierdo, uno derecho, como es el ejemplo. Como es el ejemplo que se presenta acá. Entonces, no se puede definir esta gráfica, bueno, esta función de tasa marginal de sustitución, donde tenemos esto, donde estemos dispuestos a dar estemos dispuestos a dar cierta cantidad de X2 con tal de tener X1, porque se tiene que cumplir como que esta condición de que la compra o el consumo de estos bienes sea en proporción. Entonces, nuestra tasa marginal de sustitución para el caso de unos complementos no está definida. Nuestra tasa marginal de sustitución es más comúnmente usada para ejemplos de Cobb-Douglas, como se había visto en clase anteriormente. Entonces, en conclusión, no está definida una marginal rate of substitution en complementos. Justo por esto que se menciona, de que se tiene que consumir en la misma proporción o en paquete, como se vea, como se entienda mejor. No podemos sacrificar 5 de derecho con tal de comprar 6 de izquierdo, o sacrificar, no sé, 8 de izquierdo con tal de comprar otros 10 de derecho. Siempre tenemos que ir 1 y 1 en la compra o adquisición de estos bienes. Ahora bien, en el tercer ejercicio, ¿qué es lo que nos plantean? Nos plantean que José prefiere el ocio, o sea, dormir, ver televisión, entre otras cosas, al trabajo. Esto lo vemos como X1 para ocio y X2 al trabajo. Ahí está. Nos dice que prefiere el ocio al trabajo, pero nos dice que en un día normal se dedica 16 horas al trabajo y pues al resto, que son 8 horas de ocio para 24 horas de un día. Nos da estos resultados, bueno, estas condiciones de que como si prefiere el ocio al trabajo, gasta 16 horas de X2, o sea, en el trabajo, y en el resto no ocio, 8 horas. O sea que está usando su tiempo mucho más en trabajo. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta contradicción? La primera manera de verlo sería viéndolo de esta manera, como de una manera matemática, como si ya lo hubiéramos resuelto, donde si tenemos un budget o como un límite o como nuestro 10 de 24 horas, las tenemos que distribuir de la mejor manera. Y si hubiéramos hecho una función y todo esto, nos está arrojando que tenemos que usar un buen de X2. Entonces, normalmente una función lo que hace es usar más de un bien más barato. Entonces eso nos está diciendo que X2 es más barato que X1, por lo cual estamos gastando la mayoría de nuestros recursos en el trabajo con respecto al ocio. Ahora, que si ya planteamos bien este problema matemático, es otra manera de resolverlo.
Entonces, desde el punto de vista matemático, como se mencionaba, se plantea una función de utilidad, en este caso Cobb-Douglas, pues con datos que pues, ya hemos visto en clase anteriormente, donde x1 y alfa para un medio y x2 a la beta, siendo beta un tercio, nos dándole más peso a x1 ya que se prefiere más el ocio. Sujeto a, pues, a la restricción de precios, es igual a esto, al budget. Entonces acá lo que se hace es plantear que el ejercicio nos dice que al día dedica 16 horas de trabajo, entonces x2. Entonces nos está diciendo que x2 son 16 horas. Entonces x1 es igual a 8 horas. Y entonces, al resolver estas ecuaciones, bueno, al resolver esto por mediante un lagrangiano, nos vamos a dar cuenta que x1 óptima va a ser igual a alfa entre alfa más beta por m entre el precio de 1. Y siendo x2 óptima, vamos a tener que es beta entre alfa más beta por m entre p2. Estas van a ser nuestras demandas marshallianas para x1 y para x2. ¿Y qué es lo que podemos hacer acá? Lo que podemos hacer es sustituir los valores que hemos planteado con anterioridad. Entonces esto va a ser alfa, que es un medio, entre un medio más un tercio por 24 horas que tiene el día, entre el precio de lo que nos va a costar como el ocio, entonces si lo vemos, que esto va a ser igual a 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a nuestra calculadora y vamos a sacar que un medio entre un medio más un tercio, esto es igual a 3/5 por 24 de P1. Esto es igual a 8. Entonces lo que podemos hacer es que esto va a ser a 24 entre P1. Este es igual a 8 entre 3/5. Y esto va a ser igual a 8 entre 3/5 por P1. Esto es igual a 24. Por lo que P1 va a ser igual a 24 entre 8 entre 3/5. En lo cual vamos a usar nuestra calculadora, que 24 entre 8 entre... Ahí se ve mejor, creo. ¿Sí? 3/5 nos va a dar un valor de 9/5, lo cual nos va a dar que esto es igual a 1.8, siendo el precio de 1.8. Ahora, tenemos que aplicar lo mismo para nuestra demanda marshalliana número 2, en la cual vamos a usar lo mismo de que beta, que es un tercio, entre un medio más un tercio por 24 entre P2 es igual a 16. Y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la pasada. Vamos a sacar el precio del bien 2, o bueno, el precio de lo que sería el trabajo. Entonces pues lo que vamos a hacer va a ser despejar. Esto nos va a dar que es 2/5. Así es, 2/5 por 24. Precio de 2, esto es igual a 16. P2 es igual a 24 entre 16
entre 2 quintos. No podemos meter en la calculadora. 24 entre 16 entre 2 quintos. Los cuales nos va a dar que el precio del bien 2, esto es igual a 3 quintos. El precio de 2 es igual a 0.6. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Estamos viendo que el precio de del bien 1 es 1.8, mientras que el precio del bien 2 es 0.6. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? Que el precio de 2... no, al revés, perdón. Que el precio de 1 es más caro que el precio de 2. Entonces, el precio de lo que viene siendo el ocio es más caro que el precio del trabajo. Por lo cual se espera, o lo que se muestra en el ejemplo, es de que x2' es de que 16 horas. Justo por esto que estamos tratando de demostrar, donde el precio del trabajo es mucho más barato, a pesar de que se prefiere el ocio al trabajo. Entonces, una vez que llegamos a estos resultados donde demostramos que el precio 2, o sea, el precio del trabajo es mucho más barato que el precio del ocio, se resuelve esta duda del por qué la contradicción de que, a pesar de que José prefiere el ocio al trabajo, estamos usando 16 horas de trabajo y solo 8 horas de ocio de las 24 horas que tenemos al día. De la misma manera, una vez que tenemos estos dos datos, podemos igual aplicar nuestras demandas marshallianas y sustituir los datos, donde por ejemplo para x1 vamos a tener lo de alfa, que es 1/2 entre 1/2 más 1/3 por 24 entre el precio de 1, que ya lo sacamos, 1.8, el cual nos va a dar la cantidad medio, el cual ya sabemos que es 3 quintos por 24 entre 1.8, el cual nos va a dar las 8 horas de x1 óptima. De la misma manera para x2 volvemos a sustituir que 1/3 entre 1/2 más 1/3 por nuestras 24 horas entre el precio del bien 2 que sacamos, 0.6, lo cual nos va a arrojar las 16 horas que ya obtuvimos. 2 quintos por 24 entre 0.6, las 16 horas de x2 óptima. Asimismo, podemos corroborar estos datos en nuestra demanda de utilidad. No, en nuestra demanda de utilidad no, una disculpa. En nuestra restricción, donde sería 1.8 por presión 1 x1 8 más 0.6 por 16. Esto nos va a dar 24. 1.8 por 8 0.6 por 16, 20. Ahí se ve bien, sí, 24 horas. Esto sería todo. Como lo dije anteriormente, esta es una manera en la que yo encuentro viable el explicar esa contradicción, haciendo un poco de matemáticas y ver que el precio del bien 2 es mucho más barato, y es por eso que usamos 16 horas en el trabajo y solo 8 horas de ocio, porque ocio es más caro.